Sean cordialmente bienvenidos, queridos y queridas estudiantes, al tema de estudio en este día. Hoy les invito a que juntos podamos aprender acerca de un personaje muy importante dentro del Imperio Romano, como fue Justiniano, y cómo se fue manejando su sistema de gobierno e incluso aportando dentro del derecho romano con el código llamado con su mismo nombre, Código de Justiniano. Conozcamos un poco más acerca de este personaje. Justiniano, llamado Flavio Pedro Sabacio Justiniano, más conocido como Justiniano I el Grande. Fue el emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 1 de agosto del año 527 hasta que se dio su muerte. Durante su reinado buscó revivir a la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente, por ejemplo, cuando esto sucedió en el sur de la península ibérica. Asimismo, Justiniano fue considerado una de las personalidades más importantes de la antigüedad tardía. ¿Por qué? Porque asimismo vemos que la historia nos narra que fue el último emperador que usaba el latín como lengua materna. Otra de las características dentro de la vida de Justiniano es que el impacto de su administración, el impacto que tuvo su gobierno, se extendió más allá de las fronteras de su tiempo y de sus dominios. Otra de las características de su reinado está marcado por el ambicioso, aunque parcial, la recuperación del imperio o también conocido como restauración que se dio al imperio. Ahora, conozcamos un poquito más acerca de su gobierno, ya como emperador. El imperio bizantino alcanzó la cima de su esplendor justamente con el gobierno, con el tiempo en que Justiniano estaba al frente, que fue en el año 527 hasta el año 565. Se caracterizaba dentro de su gobierno por ser muy ambicioso, por estar aliado al ámbito mercantil. Prácticamente llevó a cabo la reconquista del antiguo imperio romano de Occidente. Con todo esto, organizó un gran ejército y una poderosa flota, es decir, estaba organizándose para poder alcanzar y reconquistar nuevos territorios. Las conquistas de Justiniano pretendían prácticamente preservar la base económica del Imperio de Oriente y restaurar la unidad del Imperio Romano. Asimismo, vemos cómo las relaciones comerciales entre las ciudades del contorno mediterráneo se fueron activando, desde las victorias del general bizantino Belisario, que gobernó Egipto, y su gran producción de trigo. Otra de las características que veíamos es que el avance militar continuó bajo el liderazgo de la autoridad de Belisario y asimismo de otro general muy competente, Narcés, acabando con el reinado vándalo del norte de África y el reino de los ostrogodos en Italia. El límite máximo de ocupación y reconquista bizantina fue el sur de la península ibérica, tomada por los visigodos, pero el mantenimiento de un imperio formidable exigió grandes sacrificios. Por otro lado, vemos las victorias en el oeste que fueron comprometidas, ¿sí? Asimismo se dieron algunas derrotas contra los persas que también se fueron dando dentro de las fronteras orientales. Después de la muerte de Justiniano, el imperio bizantino se vio obligado a abandonar las regiones conquistadas, incluyendo pérdida de territorios que eran propios. Entonces, prácticamente este imperio tiene su máximo esplendor con Justiniano, pero cuando él muere, vemos también cómo va declinando en los avances que había tenido en las conquistas. Ahora, Justiniano se preocupó muchísimo por la codificación del derecho romano, es decir, por la normativa, por las leyes, por tener regulado ciertas disposiciones y así mejorar el estilo de vida y el comportamiento social. Y así es como nace el Corpus Juris Civilis, preparado por una comisión de juristas que fue designada específicamente por Justiniano. Y de esta manera es como aparece el famoso
Código de Justiniano, que en latín se llama Codex Justinianus, que es una recopilación de constituciones imperiales prácticamente que ha sido promulgada por el emperador Justiniano, que hubo en una primera versión, estuvo promulgada el 7 de abril del año 529 y en segunda el 17 de noviembre del 537. Vemos que este trabajo jurídico prácticamente comprende todo el derecho romano, que lo que hizo fue revisarse, ¿sí? Revisarse el derecho romano, corregir contradicciones, porque a veces las normativas tienen contradicciones, corregir algunas omisiones que se habían dado. Entonces lo que se hizo fue corregir el derecho romano. ¿Quién estuvo a cargo de la obra? ¿Quién la dirigió? Fue el jurista tribuniano, lo que resultó en la liberación de un cuerpo de leyes, el mismo que estaba dividido en cuatro partes. Había un código, digesto, instituciones y novelas. Este trabajo prácticamente sobrevivió al Imperio Bizantino, sirviendo de base para casi toda la legislación moderna. Es decir, el Imperio Bizantino se terminó, tuvo su decadencia, pero el Código de Justiniano no terminó. Más bien eso ha servido de base fundamental para que el resto de naciones puedan también generar sus propias leyes, sus propias normativas. Vemos que el Código de Justiniano también recoge una constitución imperial muy importante dentro del mundo romano, que es la de Caracalla, que también la constitución antoniana, que concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Se dieron algunas reformas efectuadas que fue necesario actualizarlas en algún momento dado. Entonces, queridos estudiantes, eso ha sido todo por este día. Espero que les haya agradado este tema de estudio.